grabar la sesión. Y vale, vamos a comenzar. Nos quedamos viendo justamente el algoritmo de saturación, ¿no? Quedamos que el algoritmo de saturación era aplicar resolución binaria todos contra todos y teníamos tres posibles salidas. La cláusula vacía, lo cual quiere decir que nuestro conjunto era insatisfacible, por lo tanto nuestro argumento era correcto. Que la iteración i fuera exactamente igual a la iteración i más 1, en cuyo caso quería decir que nunca íbamos a poder generar la cláusula vacía, por lo tanto el conjunto era satisfacible y nuestro argumento era incorrecto. Y la última, que era un caso meramente teórico, era que el caso decía que la recursión no terminaba, y al no terminar la recursión, entonces podíamos concluir que no se iba a generar la cláusula vacía, por lo tanto el conjunto es satisfacible. Sin embargo, quedamos que este último caso era un caso meramente teórico, y en la práctica este caso no existía, y este caso lo teníamos que cambiar por o se nos acabó la memoria o se consumió el total de iteraciones que se tenían planeadas hacer, y la respuesta, no podíamos dar una respuesta concisa, sino que era un quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe si tu argumento es correcto? ¿Quién sabe si tu argumento es incorrecto? Entonces, bueno, hicimos este ejemplo del algoritmo de saturación. Lo importante del algoritmo de saturación es justamente, como su nombre le dice, agotar todos los posibles casos, ¿no? Agotar todos los escenarios que se pudieran generar. Entonces, vamos a hacer ahora un ejemplo bueno, en este caso justamente nosotros logramos al final obtener la cláusula vacía, entonces eso quiere decir que el algoritmo termina y nuestro conjunto es insatisfacible, ¿no? Entonces, vamos a empezar, vamos a hacer un nuevo, ¿cómo se llama? Un nuevo ejemplo para ver qué es lo que pasa. Entonces vamos a comenzar con las siguientes cláusulas. R, O, P, O, Q, R, y estas van a ser nuestras premisas. La conclusión o lo que queremos probar desde ahí es Q. Entonces lo primero que hacemos, acuérdense, siempre es refutación. Entonces negamos la conclusión y lo agregamos aquí como parte de nuestras cláusulas. Entonces a partir de esto, mediante el algoritmo de saturación, queremos ver si es un conjunto satisfacible o no. Entonces, esta es nuestra iteración 0, que es en donde se tienen puras hipótesis. Y ahora vamos a hacer la iteración 1. ¿Puedo hacer resolución binaria entre 1 y 2? No, ¿verdad? Porque tenemos la misma literal, pero ninguna es complementaria. ¿Puedo hacer resolución binaria entre 1 y 3? Aquí sí, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos Q y la complementaria de Q, que sería no Q. Entonces lo que nos queda es R o P. ¿Vale? Podemos hacer resolución binaria entre, bueno, ya acabamos con 1, entonces ahora podemos hacer resolución binaria entre 2 y 3. No, ¿verdad? Entonces la iteración 1 ya terminó. Ahora vamos a ir a la iteración 2. Podemos hacer resolución binaria entre 1 y 4. Este es 1 y este es 4. Hay una literal complementaria en estas dos cláusulas que nos permite hacer resolución. No, ¿verdad? Podemos hacer resolución entre 2 y 4. Tampoco. Y entre 3 y 4. Tampoco, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Aquí ya no podemos generar ningún resolvente nuevo. Entonces, ¿esto qué quiere decir?
Ya hicimos todos los posibles resolventes, ya hicimos todas las posibles resoluciones, y en nuestra iteración 1 es igual a la iteración 2, ¿no? ¿Por qué? Porque no se generó absolutamente nada. Entonces, exactamente, de aquí podemos concluir que el conjunto es satisfacible. Y si el conjunto es satisfacible, ¿eso qué significaba respecto al argumento lógico? Que no es correcto, ¿no? Por lo tanto, el argumento no es correcto. Va, perfecto, ¿no? Entonces, aquí podemos ver justo un ejemplo muy pequeño de en qué otro caso puede terminar nuestro algoritmo. Estos son los dos casos que nosotros vamos a procurar, o los dos casos que nos interesan más, porque son los casos computables, ¿no? Los casos en donde nosotros podemos ver qué es lo que está pasando. El caso en donde, no es, en donde es satisfacible, lo cual quiere decir que la iteración y es igual a la iteración I más 1, y el caso en donde se obtiene la cláusula vacía, que eso quiere decir que se trata de un argumento correcto. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta con esto? ¿Queda claro? Ok. ¿Queda claro el algoritmo de saturación? ¿Todo bien? ¿Queda claro qué es lo que se tiene que hacer? ¿Queda claro por qué no es una solución eficiente? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Fuerza bruta, ¿no? Todos los posibles resolventes. Entonces no es un algoritmo eficiente. Necesitamos otras alternativas. Ok, entonces vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Eso fue nada más para hacer un ejemplo del algoritmo de saturación, perdón, en donde no termináramos en la cláusula vacía. Y ahora vamos a ver un problema muy importante, que es un problema que va a estar, es un problema al cual van a estar viendo de aquí a que terminen su carrera, entonces es muy importante que entiendan esto, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de SAT, o el problema SAT. ¿Saben a qué se refiere esto, el problema SAT? ¿Han escuchado del problema SAT en algún momento? ¿Les suena? Para impuestos no. No. Ese es otro problema todavía más grave. No, el problema SAT viene justamente bueno, SAT viene de satisfacibilidad. Y exactamente, verificar si una fórmula es satisfacible. ¿Se acuerdan qué significaba que una fórmula fuera satisfacible? Por ejemplo, me dan cualquier fórmula. P implica Q o R. Exactamente, que existe una interpretación que la haga verdadera. Es decir, que existe una asignación de valores de verdad hacia las variables que la hacen verdadera. Entonces a mí me dan esta fórmula, P implica Q o R. Y me dicen, dime si esta fórmula es satisfacible. ¿Cómo le hacen para saber si una fórmula es satisfacible? En este caso, ¿cuál sería una interpretación que haga verdadera esta fórmula? Con lo cual podemos concluir que es satisfacible. Ok, si P es igual a 0, Q es igual a 0 y R es igual a 1, entonces con eso podemos, ¿cómo se llama? Podemos justo garantizar que esta fórmula es satisfacible, ¿no? Bajo esta evaluación, esto se hace 1. Entonces ya encontramos un modelo. Con encontrar un modelo, nosotros sabemos que nuestra fórmula es satisfacible.
Entonces, este problema, el problema de saber si una fórmula es satisfacible o no, es un problema muy difícil de resolver. No es un problema sencillo. De hecho, es el primer problema que no entra dentro de la categoría de problemas polinomiales. No existe una solución polinomial que nos diga si si una fórmula es satisfacible o no. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, vamos a formalizar un poquito más el problema SAT. El problema SAT dice lo siguiente. Dado un conjunto de un conjunto P de variables proposicionales y un conjunto, bueno, y una fórmula con variables en P, el problema dice lo siguiente. Existe una interpretación y tal que le va a dar nombre a esta fórmula, una fórmula phi. La interpretación de phi es igual a 1. Eso es lo que dice mi problema SAT. Me dan una fórmula. Esa fórmula obviamente tiene un conjunto de variables, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la fórmula que tenemos aquí arriba, el conjunto de variables es P, Q y R. Entonces me dan una fórmula y me dan un conjunto de variables. Y yo tengo que decidir si esa fórmula es o no es satisfacible. Como bien decía Emiliano ahorita en el chat, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar una interpretación que la haga verdadera. La única forma de demostrar que una fórmula es satisfacible es encontrar una interpretación que la haga verdadera, encontrar un estado para nuestras variables que a la hora de evaluar nuestra expresión nos va a regresar 1. Es la única forma en la que vamos a poder saber si eso es satisfacible o no. Este es un problema abierto, es un problema muy complicado. Por ejemplo, en el caso de, bueno, y de hecho el problema depende de la cardinalidad de P. Por ejemplo, si la cardinalidad de P fuera 1, eso quiere decir que tengo una sola variable proposicional. Entonces el problema se puede resolver en tiempo constante. Si tengo una única variable proposicional, entonces el problema SAT se puede resolver en tiempo constante. ¿Por qué? Porque pues simplemente checo qué pasa si le asigno el valor de 0 y qué pasa si le asigno el valor de 1. Son dos casos nada más. Entonces eso se resuelve en tiempo constante. Si la cardinalidad de P es 2, es decir, que tengo dos variables proposicionales en mi fórmula, entonces existe todavía una solución en tiempo polinomial, existe todavía una solución computable, me parece que es lineal, la solución que resuelve este problema. Pero para una cardinalidad de P mayor o igual a 3, ya no existe una solución al problema SAT en tiempo polinomial. ¿Qué es el tiempo polinomial? ¿Qué nos dice el tiempo polinomial? ¿O por qué es malo que no exista una solución en tiempo polinomial? Porque la solución gana en tiempo exponencial, porque su complejidad no se puede expresar como un polinomio. Exacto, bueno, lo que dice Jonathan es correcto. ¿Qué es lo que pasa? Desde estructuras de datos a ustedes les enseñan a medir complejidades, ¿no? Y entonces le dicen, miren, agregar elementos a un arreglo se hace, o buscar un elemento en un arreglo se hace en orden constante.
buscar un elemento en una lista sin orden, entonces se hace en tiempo lineal. Pero si está ordenada, entonces lo hacemos en logaritmo de n, ¿no? Entonces también había otros que eran n log n. Todos estos son polinomios, ¿no? Y todos estos son polinomios de grado 0, de grado 1. Bueno, este es de grado 0, todos estos son polinomios de grado 1. ¿Vale? Entonces, la representación o estas complejidades son justamente complejidades polinomiales. Existe un polinomio de grado 0 o grado 1 que representan estas complejidades. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se trata ya de un orden cuadrático? Aquí ya el polinomio no es de grado 0, no es de grado 1, sino que es de grado 2. Estos son lo que se conoce como soluciones ya no polinomiales. ¿Y por qué son no polinomiales? Porque consumen mucho tiempo. El tiempo de procesamiento para soluciones que toman n cuadrada es muchísimo, es muy alto. Entonces, esperar justamente n cuadrado o un algoritmo con complejidad de n cuadrada puede ser muy tardado. Bueno, no puede ser, es muy tardado. Entonces, por eso es importante justamente que las soluciones que nosotros proponemos, que es algo que van a ver con mucho, mucho más detalle en complejidad, entren dentro de la categoría de soluciones polinomiales, ¿no? Entonces, por eso, cuando ustedes empiezan a unidad force en su código, les bajan puntos en sus cursos de ICC y en sus cursos de ¿cómo se llama? Entonces, no, O cuadrada, N cuadrada, perdón, sigue siendo polinomial, pero ya aquí la complejidad se empieza a volver muy mala, ¿no? Todo esto son soluciones polinomiales. A partir de aquí, si yo no lo puedo representar justamente como un polinomio, si no hay un polinomio con el cual lo pueda representar, entonces eso quiere decir que la solución no es polinomial. Y entonces ahí entramos en un conflicto muy grande. ¿Por qué? Porque son soluciones que en la mayoría de los casos no existe el poder de cómputo para poder implementarlas. O si existe, son soluciones que se van a tardar muchísimo en ejecutarse. El problema SAT, bueno, especialmente el problema 3 SAT, que es el problema SAT para 3 variables proposicionales, es el primer problema no polinomial que se conoce. De hecho, en teoría de la complejidad, lo que se hace es hacer reducciones a problemas ya conocidos. Eso es algo que van a ver en su curso de complejidad. ¿A qué se refiere con las reducciones? Ajustar el problema que ustedes quieren aquí a 3 SAT. Si ustedes lo ajustan a 3 SAT, entonces ya saben que es un problema polinomial, un problema que no tiene una solución en tiempo polinomial. ¿Vale? Entonces, eso es algo con lo que se van a meter muchísimo. No se puede. NP significa no polinomial. No polinomial. ¿Vale? Pero hay diferentes como categorías de NP. Está NP duro, está NP completo, hay varias como categorías. El problema 3SAT es NP completo. Pero bueno, ese no es el tema del curso, ¿no? Eso es algo que van a ver en complejidad con muchísimo detalle. Ahorita nos vamos a quedar con lo polinomial es bueno, es lo que queremos porque es lo que podemos implementar, y lo no polinomial es malo, es algo de lo que nos queremos, o es algo que queremos evitar. Entonces, en cuestión de todos los problemas no polinomiales, porque hay problemas que se demostraron que son no polinomiales, es decir, que no podemos construir una solución polinomial para resolverlo, pero aún así tenemos que resolverlo, ¿no? 3 SAT es justamente un problema no polinomial. Entonces, a pesar de que no existe un algoritmo para resolverlo en tiempo polinomial, tenemos que dar un algoritmo que sea capaz de resolverlo, ¿no? Entonces aquí podría parecer como un poco contradictorio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace justamente una serie de heurísticas. Las heurísticas no son en sí algoritmos, sino que son técnicas que nos permiten solucionar el problema. Al solucionar el problema no sabemos si estamos dando la solución óptima o no sabemos si estamos dando la mejor solución, pero sí sabemos que en tiempo polinomial estamos dando una buena solución. Entonces estamos perdiendo con las heurísticas de lado en garantizar que es la solución óptima,
pero estamos ganando en tiempo, porque es algo que sí podemos hacer en tiempo polinomial. ¿Vale? Entonces el problema, o sea, vamos a dar interpretación random number con Hala. No exactamente, porque justo ese sería el algoritmo en tiempo no polinomial. Intenta todas las posibles interpretaciones hasta que llegues a una que es que es verdadera. De hecho, si nosotros agregáramos el aleatorio, entonces matemáticamente perderíamos un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque ahí podría haber repetidas. Si vamos en orden, garantizamos que nunca se va a repetir. Pero si tenemos aleatoriedad, entonces ahí podríamos justamente perder más tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es definir justamente otra solución. Nosotros nos vamos a enfocar únicamente en el caso, en el problema SAT. ¿Qué nos interesa? El problema SAT decía, dado un conjunto de variables y una fórmula, queremos saber si esta fórmula es satisfacible, si existe una interpretación mediante la cual nosotros podemos evaluar a verdadero esta fórmula. Vamos a cambiar un poquito nuestro problema SAT, lo vamos a adaptar un poco para poder trabajar de una forma más sencilla con él. Es muy sutil la diferencia. Pero la versión del problema SAT que nosotros vamos a utilizar es la siguiente. Dado un conjunto de variables proposicionales P y un conjunto C de cláusulas con variables en P, existe una interpretación y tal que la interpretación de C es igual a 1, o bueno, más bien, aquí ya nos vamos tal que y satisfaga a C. ¿Qué cambiamos aquí? Ya no nos vamos a enfocar en una fórmula, ya no vamos a ver una fórmula, sino ahora vamos a ver un conjunto de cláusulas. Por lo que hemos visto hasta ahorita, las dos versiones del problema SAT son equivalentes. ¿Qué dicen? La versión que presentamos acá, en donde habla de una fórmula, y la versión que presentamos acá, en donde se habla de un conjunto de cláusulas, ¿son equivalentes? ¿Nos dicen lo mismo? Sí, ¿por qué sí? Hay una propiedad muy importante que vemos de forma normal conjuntiva o de forma normal clausular, que nos garantiza eso, que es justamente cualquier fórmula proposicional. Exactamente, solamente cambia la representación. Cualquier fórmula proposicional se puede representar en forma normal clausular o en forma normal conjuntiva. Entonces, lo único que hago para resolver este problema es traducir phi a forma normal conjuntiva y entonces ya estoy parado en este problema de acá. Es completamente lo mismo, es equivalente. Solo que a nosotros computacionalmente nos interesa más trabajar con cláusulas o nos sirve más trabajar con cláusulas. ¿Okay? Entonces, esta es la versión del problema SAT que nosotros vamos a resolver. Nos da un conjunto de variables proposicionales. Este conjunto de variables, a partir de este conjunto de variables proposicionales se forma un conjunto de cláusulas. Nuestra tarea va a ser saber si existe una interpretación que satisfaga a estas cláusulas. ¿Vale? ¿Hay alguna duda con esto? Exactamente, transformarlo a forma normal conjuntiva. Ese va a ser justamente nuestra entrada. Nuestra entrada va a ser una fórmula en forma normal conjuntiva,
¿vale? Entonces, lo primero que hacemos, nos dan una fórmula, nos dicen, queremos saber si es satisfacible o no, la traducimos a forma normal conjuntiva. Es lo primero que vamos a hacer, y entonces ahora estamos parados en este problema de aquí, en donde estamos hablando de cláusulas en lugar de una forma. ¿Sí queda clara esta parte? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces vamos a ver una solución para el problema SAT. La solución que vamos a ver es justamente un algoritmo que se llama DPLL. Y es tal cual un algoritmo que nos dice cómo podamos a solucionar el problema SAT. Se llama así por los apellidos de los creadores del algoritmo, que son Davis, Putnam, Loveman, Loveland. Entonces este es un algoritmo que fue creado en 1962 por estas 4 personalidades. Y es un algoritmo justamente que utiliza un procedimiento refutacional. ¿Eso qué quiere decir? Al igual que con nuestro algoritmo de saturación, refutamos la consecuencia, la conclusión, es decir, negamos la conclusión, la agregamos como parte de nuestras premisas, la agregamos a el conjunto de cláusulas que tenemos acá, y a partir de eso vamos ejecutando el algoritmo. El algoritmo hasta este punto es exactamente igual a nuestro algoritmo de saturación. Primero, lo primero que vamos a hacer en el algoritmo es pasar, bueno, lo primero es refutación. Nos dan un argumento, refutamos la conclusión, pasamos a forma normal conjuntiva, y entonces ahí ya tenemos un conjunto de cláusulas. Eso es lo que vamos a darle como entrada a nuestro algoritmo, un conjunto de cláusulas. Ahora, el algoritmo que nosotros vamos a ver, el algoritmo original de DPLL solamente tenía como salida sí o no, si es satisfacible o no es satisfacible. La versión que nosotros vamos a ver es justamente un algoritmo que se llama DPLL mediante búsqueda de modelos. No solamente nos va a decir si es satisfacible o no es satisfacible, sino que nos va a decir bajo qué interpretación o bajo qué modelo es satisfacible. En dado caso de que nuestro conjunto de cláusulas sea satisfacible, nos va a dar un modelo que lo hace satisfacible. En dado caso de que no sea satisfacible, entonces nos va a indicar que no es satisfacible. ¿Vale? Y nos va a dar un modelo que lo hace no satisfacible, pero como no es satisfacible, cualquier interpretación vale, ¿no? Entonces el caso interesante es cuando sí es satisfacible. En ese caso nos va a dar justamente un modelo que lo está haciendo satisfacible. ¿Va? ¿Hasta aquí hay alguna duda antes de comenzar con el algoritmo? Va, perfecto. Entonces, el algoritmo va a ir construyendo, bueno, voy a poner acá, un modelo M. Entonces este modelo lo vamos a ir cargando en cada iteración de nuestro algoritmo para irlo construyendo paso por paso. Vamos a tener una fórmula F, una fórmula en PROC, que está en forma normal conjuntiva, una fórmula en forma normal conjuntiva, eso es importante, acuérdense que estamos suponiendo que recibe un conjunto de cláusulas, entonces lo que tenemos es una fórmula en forma normal conjuntiva. Y vamos a suponer que nuestra fórmula pasó por un preprocesamiento.
¿Cuál es este preprocesamiento? El preprocesamiento consta de que ya no hay tautologías, o sea, ya no tenemos P o no P's. Todo esto se eliminó, todas estas cláusulas que incluyen a una literal y su negación, se eliminaron porque son tautologías y no aportan nada a la búsqueda del modelo. Y tampoco tenemos literales repetidas, ¿no? O por ejemplo, si nosotros tuviéramos la fórmula P o no P, bueno, P o no Q o P, pues nosotros sabemos desde el principio que esto es equivalente a P o no Q, ¿no? El tener dos veces esta literal no aporta en nada. Entonces, este es el preprocesamiento que va a pasar nuestro algoritmo de PLL. Se deshace de las tautologías y se deshace de las literales repetidas en cada una de nuestras claves. ¿Va? Es importante este preprocesamiento para que las reglas que vamos a dar funcionen. Ahora, a partir de esto, nosotros lo que vamos a hacer, o cada iteración de nuestro algoritmo, se va a ver de esta forma. Vamos a ir construyendo un modelo sobre la fórmula F, ¿vale? Así es como se va a ver cada iteración de nuestro algoritmo. Vamos a llevar un modelo acumulado, el modelo que teníamos acumulado hasta cierto punto, sobre la fórmula F, que es la cual estamos intentando decidir si es satisfacible o no. ¿Vale? Entonces, esta es la notación que vamos a utilizar para la iteración, para cada iteración de nuestro algoritmo de PLL. ¿Vale? Esta notación de aquí. Acuérdense en donde M es el modelo que vamos construyendo paso a paso y F es la fórmula que tenemos que ver si es satisfacible o no. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con con la definición de nuestro algoritmo. Para eso vamos a ir viendo nuestro algoritmo mediante transiciones. Es decir, vamos a decir que el modelo sobre F va a transicionar hacia un modelo M' sobre una fórmula F'. Durante todo el algoritmo vamos a ir modificando el modelo, porque lo vamos a ir construyendo, y modificando la fórmula. Al garantizar que ciertas partes de nuestra fórmula son verdaderas, entonces nos podemos ir deshaciendo de ellas, según sea el caso. Ahorita vamos a ver cómo se modela esta parte. ¿Va? Pero esta es la forma en la que vamos a ir viendo nuestro algoritmo. En cada iteración o en cada paso del algoritmo vamos a cambiar tanto el modelo como la fórmula con la que estamos trabajando. ¿Ok? Y el algoritmo consta de 6 reglas. Las reglas se tienen que ir ejecutando en este orden. Dependiendo de la forma sintáctica que tengamos sobre nuestra fórmula o sobre nuestro modelo, es la regla que se va a ir utilizando en cada caso. ¿Okay? Entonces, cada una de estas reglas tiene un nombre y las reglas lo que van a ir haciendo es construir un modelo y simplificar la fórmula. Al final, lo que nosotros queremos es justamente que esta fórmula se convierta en la cláusula vacía, porque eso quiere decir que terminamos, o el conjunto vacío de cláusulas, porque también quiere decir que terminamos, dependiendo del caso, y que nuestro modelo tenga una asignación para cada una de las variables proposicionales de nuestra fórmula. ¿Okay? Entonces ese es el objetivo final, llegar ya sea a la fórmula vacía o a la cláusula vacía, ¿no? Al conjunto vacío o a la cláusula vacía. Ahorita vamos a ver qué significa cada una de esas cosas de este lado. Y de este lado vamos a ir construyendo cosas, vamos a ir agregando, ok, ahora a P dale el valor de 1, ahora a Q dale el valor de 0. Así se va a ir construyendo el modelo, mientras que la fórmula se va a ir deconstruyendo. En cada iteración o en cada paso del algoritmo, este crece y este decrece. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Va, perfecto. Vamos a comenzar entonces con la regla. La regla número 1 es la regla que se llama cláusula unitaria o dentro del algoritmo le vamos a llamar unit, que es cláusula unitaria.
La cláusula unitaria se refiere justamente a que tengo dentro de mi fórmula, dentro del conjunto de cláusulas que yo tengo aquí, tengo una cláusula con una única literal. Entonces, lo vamos a escribir de esta forma. Tengo un modelo y tengo una cláusula, tengo un conjunto de cláusulas, y dentro de ese conjunto de cláusulas hay una que es una única literal. Como todas las cláusulas tienen que ser verdaderas, tengo que satisfacer a cada una de las cláusulas. ¿Cuál es la única forma de satisfacer a una cláusula unitaria? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo podría tener aquí P. P es una cláusula unitaria. ¿Cuál es la única fórmula, cuál es la única forma, perdón, de satisfacer a la cláusula P? O de encontrar un modelo para la cláusula que solo tiene a P, para que esto se haga verdadero. Exactamente, que P sea 1, que el valor de verdad de la cláusula unitaria sea 1. Si yo tuviera, por ejemplo, no Q, eso también es una cláusula unitaria. Entonces, la forma de satisfacerlo es que no Q sea 1, es decir, que Q sea 0. La regla de cláusula unitaria es la que nos va a ir diciendo, o la que va a ir construyendo el modelo de nuestra fórmula. ¿Okay? Entonces, en este caso, si yo encuentro una cláusula unitaria, lo que voy a hacer es transicionar hacia, meto esa cláusula a mi modelo, porque sé que tiene que ser, el valor de verdad de esa cláusula tiene que ser 1, y me deshago de ella en la fórmula. Aquí ya en mi conjunto ya no está, y lo que tengo que hacer es agregarla aquí al modelo. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con esto? Va. De todos modos, el miércoles vamos a hacer un buen ejemplo de esto, ¿no? Para que quede claro cómo funciona. La regla 2 es la regla de eliminación. La regla de eliminación nos dice lo siguiente. Si yo tengo en el modelo, si ya tengo ahí una literal, yo ya sé que P es verdadera. En mi modelo yo ya sé que P es verdadera. Y tengo dentro de mi conjunto de cláusulas una cláusula que incluya L. Entonces, me quedo con el mismo modelo y me puedo deshacer enteramente de esta cláusula. ¿Por qué? Como son puros o, como son puras disyunciones, con que una literal sea verdadera, toda la fórmula va a ser verdadera. Entonces yo ya sé aquí que en mi modelo L es verdadera. Por lo tanto, toda esta fórmula es verdadera. Me puedo deshacer de ella porque ya fue satisfacida, ya tiene, ya se evalúa aún. ¿Okay? Entonces, no importa cuáles sean los valores de verdad de todo lo que esté aquí, de todo lo demás que incluya esta cláusula. Porque ya con que L sea verdadero, con que L tenga un valor de verdad de 1, toda esta cláusula tiene un valor de verdad de 1. Entonces me puedo deshacer enteramente de ella. ¿Ok? Esa es la regla de eliminación. ¿Hasta aquí alguna duda? Va. La regla 3 es la regla de reducción. La regla de reducción lo que me dice es lo siguiente. Yo tengo un modelo y en mi modelo tengo una literal L. Y dentro de mi conjunto de fórmulas yo tengo una cláusula en donde tengo la complementaria de L. No a L, sino su complementaria. Entonces la regla de reducción lo que dice es, bajo el mismo modelo, solamente basta con ver que se cumple esto de acá. El valor de verdad de L ya es 1. Entonces aquí el valor de verdad de L complemento tiene que ser 0 sí o sí.
¿no? Porque acuérdense que nuestro sistema es consistente. Entonces, como aquí L ya es 1, L complemento es 0. Y nosotros ya sabemos que 0, bueno, más bien que bottom o phi es equivalente a phi. El 0 aquí no aporta nada a esta cláusula. No hay forma de que esta cláusula sea verdadero con este 0. Entonces nos deshacemos completamente de la literal complementaria y basta ver que el resto de la cláusula es satisfacible. Entonces sí o sí no vamos a tomar a L y por lo tanto dependemos de C. Exactamente. Aquí L ya no va a hacer que nuestra cláusula sea verdadera. La satisfacibilidad de esta cláusula tiene que venir forzosamente desde C. ¿Vale? Entonces lo que estamos diciendo aquí es, si tengo una literal, puedo deshacerme de la literal complementaria en todas las cláusulas de F. Yo ya encontré una literal, entonces me deshago de todas sus complementarias en el conjunto F. ¿Ok? Todas estas reglas lo que están haciendo, acuérdense, siempre es construir mi modelo y simplificar mi fórmula. Al final lo que yo quiero es ir haciendo cada vez más y más y más chiquita el conjunto de cláusulas y más y más y más grande mi modelo, hasta que tenga todas las variables proposicionadas. ¿Va? Estas son las tres reglas bonitas. Sigue la regla más conflictiva, de la cual vamos a hablar del por qué es conflictiva en la clase del miércoles, que es la regla 4. La regla 4 es split. Si yo ya no tengo nada que hacer, entonces lo que me dice split es, tienes un modelo y tienes una fórmula. Entonces de ahí puedes hacer un análisis de casos. Checa qué es lo que pasa si cualquier literal, la que a ti se te ocurra, cualquier variable proposicional es verdadera, y sobre eso intenta ver si F es satisfacible. Pero también hace el caso en donde el complemento de esa literal es verdadero y ve si, si el conjunto F es satisfacible. Lo que estamos intentando buscar es un modelo que lo haga satisfacible. Con que cualquiera de estos dos caminos nos lleve al modelo, entonces ya terminamos. No es necesario desarrollar completamente los dos caminos. Basta con que uno de los dos nos lleve al modelo. El problema con esta regla es que no tenemos ninguna condición sobre L. L puede ser cualquier literal. Entonces, al poder ser cualquier literal, esta regla se vuelve no determinista. ¿No? Aquí necesitamos justamente, que es de lo que vamos a hablar en la próxima clase, una heurística para elegir a esta L. Si dejamos esta regla así tal cual, entonces este algoritmo sería no determinista, porque ¿cómo le decimos a qué L tiene que elegir? ¿Okay? Entonces, el caso de split se utiliza cuando ya no hay nada que hacer, cuando agotamos cualquiera de estas tres reglas. Eso es algo muy importante de este algoritmo. Las reglas se van a ejecutar en este orden. Primero intento ejecutar unit. Si no puedo, intento ejecutar eliminación. Si no puedo, intento ejecutar reducción. Y si no, entonces ahora sí ejecuto split. ¿Okay? Pero siempre se tienen que ejecutar en este orden. Para cada paso del algoritmo, intento con cada una de estas reglas y ya si de plano no puedo, llego a split. Veo el análisis de casos. ¿Qué pasa si considero a P verdadera y qué pasa si considero a P falsa? Si consideré a P verdadera, ok, ya llegó un modelo, entonces sí es satisfacible. Si de este lado no llegué a ningún modelo, todavía tengo otra opción en el que supuse a P como falso. Entonces, si aquí llegó un modelo, entonces también es satisfacible. Split es un análisis de casos. Es una backtracking, exactamente es backtracking. Okay, es justamente backtracking. Fíjate qué pasa aquí si esto es verdadero. Si no es verdadero, ok, regrésate y ahora ve qué pasa si esto es falso. ¿Ok? Va, perfecto. Y ahora vienen las dos reglas de terminación. Necesitamos decirle cómo va a terminar nuestro algoritmo. La primera se llama conflict. Es decir, ocurrió un conflicto. ¿Y esto qué quiere decir? Que tengo a M
tengo una fórmula y alguna de mis cláusulas construyó la cláusula vacía. Llegué a la cláusula vacía de alguna forma. Es decir, logré justamente llegar a la cláusula vacía. En este caso, regreso un fail. Esto quiere decir que mi conjunto de cláusulas es insatisfacible. Llegué a la cláusula vacía. La cláusula vacía, acuérdense que significa que no hay forma de satisfacer esa cláusula. Entonces, el algoritmo termina y me dice que no se encontró ningún modelo. Y el otro caso, que es el caso de éxito, que se llama justamente Success. Success lo que dice es, si del modelo M tú llegaste al conjunto vacío, agotaste todas las cláusulas, eso quiere decir que una a una de esas cláusulas se fueron satisfaciendo. En ese caso, el algoritmo termina y mi conjunto es satisfacible. Estos son los dos únicos casos. O bien el algoritmo falla, y si el algoritmo falla quiere decir que el conjunto es insatisfacible, o bien el algoritmo tiene éxito y quiere decir que mi conjunto es satisfacible. ¿Va? ¿Alguna duda con esto? Les digo, el miércoles hacemos ejercicios de esto, ¿va? Para que mañana vean la parte de forma. Bueno, a lo mejor mañana con Axel también ven ejercicios de esto, ¿va? Pero el miércoles también yo quiero hacer algunos ejercicios interesantes del algoritmo de DPL. Estas son las 6 reglas y a partir de esas 6 reglas justamente nosotros vamos a saber si una fórmula es o no es satisfacible. Algo importante de este algoritmo, siempre termina. A diferencia del algoritmo de saturación, aquí podemos garantizar que siempre termina. Y siempre termina ya sea con fail o con éxito. ¿Vale? En cualquiera de los dos casos, pero siempre va a terminar el algoritmo. Va. Entonces vamos a dejar hasta aquí la sesión de hoy y nos vemos el miércoles, ¿vale? Para continuar con este tema. Ah, claro, ahorita subo la clase del viernes, perdón. Nos vemos, cuídense.